Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. En esta semana estamos aprendiendo de la parashá número 25, titulada Sav. Y Sav es la palabra hebrea para encomienda o ordena. Estamos leyendo Levítico capítulo 6 hasta el Levítico capítulo 8, verso 36. Y vamos a compartir la pantalla ahora, si me dan un segundo, por favor, para prepararles las ayudas visuales. Bendito el Eterno, me da mucha alegría después de 2 semanas de no estar compartiendo la palabra, no estar compartiendo en Facebook, porque hemos estado guardando, celebrando nuestra fiesta de Pesach, y ahora en esta semana estamos celebrando la fiesta de panes sin levadura. Así que estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes en esta semana, una semana muy elevada, de mucho gozo y de mucha alegría. He tenido un problemita aquí con las ayudas visuales. Si me dan un segundo, pues enseguida estoy con ustedes. Bendito el Eterno, pues vamos a comenzar mencionando que la palabra de esta semana se encuentra en Levítico 6 hasta Levítico 8. Y como dije, la palabra sav es una palabra hebrea que significa ordena o encomienda. En esta porción de la Torá, nosotros leemos y estudiamos sobre las instrucciones para los sacerdotes y cómo ellos deberían de hacer los sacrificios en el Mishkan, en el tabernáculo. También leemos sobre la ordenación de Aarón y de sus hijos. El primer principio bíblico que yo quisiera tocar en esta semana, que encontramos en esta parashá, en esta porción bíblica, tiene que ver con el concepto, el principio de la restitución. De acuerdo a la Torá, si usted le ha hecho daño a alguien, usted debe de restituirle. El arrepentimiento, hemos aprendido al estudiar las raíces hebreas, que el arrepentimiento requiere más que simplemente sentirse culpable. Uno, tenemos la obligación, según la Torá, de arreglar las cosas, de hacer restitución. Y la Torá dice que si alguien ha defraudado a su vecino, si alguien ha defraudado a su hermano, a un pariente, a quien sea, se lo tiene que devolver, más le tiene que añadir el 20%. ¿Y a dónde dice esto? Bueno, vamos a estar leyéndolo de la misma porción bíblica. Vamos a leer primeramente el Levítico 6 del 4 al 7. Dice así la palabra del Eterno: cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiéndole a ello su quinto, o sea, un 20%, que le dará a aquel a quien pertenece. Y como ofrenda por su culpa ante Yahweh, llevará del rebaño al sacerdote un carnero sin defecto, según tu estimación, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Acabamos de leer, y de acuerdo a este pasaje, la receta, la prescripción, la receta del Eterno para remover la culpabilidad de haber defraudado a un vecino, a su prójimo o a una persona, sea familiar, sea quien sea,
la receta, la orden que Dios da es que uno haga una completa restitución al defraudado. Seguido entonces, después que uno le restituye al hermano, la hermana, el familiar, seguido por una ofrenda a Yahweh. ¿Por qué es que la restitución se tiene que hacer antes de que nos podamos acercar a Elohim, acercar a Dios con una ofrenda de alabanza? Se dieron cuenta aquí cuando leímos en Levítico 6 que primero la persona se le da la orden que si él dijo alguna mentira, dio un falso testimonio, encontró algo que se le había perdido a esa persona o lo defraudó de alguna manera, antes de que esa persona lleve un carnero al sacerdote, primero le tiene que devolver a la persona lo que él le robó o ya sea dignidad, estima, reputación, dinero, sea lo que sea, primero se le devuelve a la persona, entonces se le lleva el carnero al sacerdote en el tabernáculo o en el templo. Bueno, la razón es que el acto de arreglar las cosas con nuestro prójimo es prueba de que nuestro arrepentimiento es verdadero. Uno no se puede acercar al Señor, acercar al Eterno diciendo, ay, yo lo siento, me siento tan mal, me siento tan culpable. Cuando primero aprendemos en la Torá que primero nos tenemos que arreglar con el hermano, porque la verdadera prueba, la verdadera evidencia de que uno está arrepentido es que uno se le acercó y hizo restitución. Es fácil decir, oh, I'm sorry, como decimos aquí nosotros, ¿verdad? En Estados Unidos, lo siento, y seguir siendo religiosos, seguir siendo personas muy religiosas, sin hacer los arreglos con las víctimas de nuestro pecado, porque cuando nosotros afectamos a alguien o le quitamos algo a alguien, pues esa persona es una víctima y nosotros cometimos un grave error, un pecado. Pero esa es la misma definición de hipocresía. La hipocresía es que uno no arregla con el hermano el asunto y lo que hace es entonces ir a la congregación, ir a la quejilá, ofrecer sacrificio de alabanza sin primero haber arreglado el problema con el hermano. Y eso lo vemos mucho y quizás nosotros mismos hemos hecho eso. Y el Eterno dice que eso es ser hipócrita. Yeshua lo llamó hipocresía. Yeshua directamente afirmó este principio de la Torá, lo que acabamos de leer. Yeshua lo afirma en un sermón que él dio en el monte. Y nosotros lo llamamos el sermón del monte, ¿verdad? Y quiero ir entonces ahora a Mateo 5, 23 al 24. Estas son las palabras de Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Lo que Yeshua acaba de decirnos y lo que está escrito que él dijo en este sermón es una confirmación de lo que ya está en la Torá en Levítico capítulo 6, que es que antes de acercarnos a la ofrenda, con una ofrenda al altar del Eterno, nosotros tenemos que hacer restitución y tenemos que hacer reconciliación con nuestros hermanos y con las personas que nos rodean si es que tenemos algún problema, si nos recordamos, oh, fulano tiene algo contra mí porque yo hice algo sin querer quizás o le hablé mal, le hablé feo. Bueno, antes de ir al Eterno tenemos que arreglarnos con el hermano, dice la palabra y lo acabamos de leer, tanto en Levítico como en Mateo 5, 23 y 24. Si nos sentimos verdaderamente mal por ofender o robarle a alguien, nosotros nos moveríamos a hacer cualquier cosa necesaria para arreglar el mal o el daño que hicimos. ¿Por qué? Porque hermano o hermana que me escuchan, nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de santidad, que mora en nosotros y no nos dejaría ignorar nuestra responsabilidad con nuestro prójimo. Nosotros hemos leído muchas veces una porción de la palabra que está en el Pacto Renovado,
En Lucas 19:8 aprendemos sobre un varón judío que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo entendía este principio muy bien. Lo leemos en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Zaqueo había estudiado Torá, sabía que estaba hablando con Yeshua, un Mesías judío, el eterno, Yahweh, aquí con nosotros, que es la Torá viviente, y conocían de este principio de restitución que estamos leyendo en Levítico. Por lo tanto, él reconoció su pecado y dijo: yo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que le había robado a los pobres. Y si he defraudado a alguno, pues yo estoy dispuesto a restituirlo. Nosotros no podemos dejar para después, como muchas veces hacemos, el arreglar las cosas con las personas que hemos dañado. Las escrituras están bien claras sobre este tema. Nosotros le tenemos que dar cuentas al Señor por las palabras que están en la Torá y las palabras que pronunció el Mesías Yeshua. Sabemos que todo lo que dijo nuestro Mesías, todo lo que dijo Jesús, Yeshua, lo que estaba haciendo era afirmando la Torá, afirmando la palabra del Eterno. Así que sabemos y aprendemos en esta parashá 25 que la restitución es una prioridad. Si alguien defrauda a otra persona, literalmente quizás defrauda de manera monetaria, con dinero, o ese dinero se lo tiene que devolver, más le tiene que dar un 20% arriba de eso. Este principio también se puede aplicar de manera más amplia. Por ejemplo, si alguien habla mal de otra persona en público o delante de un grupo, pues en público debe de corregir lo que había dicho y pedir perdón en público, porque se paga o se restituye de la misma manera que se hizo, se cometió el pecado. Así que vuelvo y repito, si alguien habla mal de una persona en público, delante de un cierto grupo, en una cierta comunidad, pues delante de esa misma comunidad donde se le habló mal y se le dijo cosas que no son ciertas o que no se tenían que decir, pues se tiene que corregir y se tiene que pedir perdón. Eso lo dice la Torá, para arreglar de la mejor manera posible el daño que causó. En cualquiera de los dos casos, ya sea con asuntos de dinero o asuntos de integridad o de reputación, la persona que insiste en seguir fingiendo ser religioso sin hacer todo lo posible de arreglar el asunto con las personas que fueron afectadas por su conducta, por lo menos dirigiéndose a ellos y tratando de restituir o de empezar el proceso de restitución, esa persona, la palabra, como dije antes, la llama hipócrita. A través de esa hipocresía, y este es a donde viene el problema mayor, el problema más grande, que no solamente es que estamos ofendiendo al hermano y haciéndole daño a una familia, a una persona, a un ministro, sino que también a través de esa hipocresía, y se llama hipocresía porque la persona aparenta ser muy religiosa, pero no ha arreglado el asunto con su prójimo, que es lo que Yeshua habló. Pues a través de ese proceso, de esa hipocresía, profanamos el nombre de nuestro Elohim, profanamos el nombre de nuestro Dios, porque dice Yeshua que primeramente nos reconciliemos con nuestro hermano y después regresamos y presentamos nuestra ofrenda al Señor. Ya no presentamos una ofrenda de un carnero o de una oveja. Ahora nos presentamos a nosotros mismos y presentamos nuestras oraciones y presentamos nuestra alabanza cada semana o cada día. Las leyes, y ahora vamos a entrar al segundo principio aplicable de esta semana en esta porción bíblica. Las leyes del Eterno en Levítico capítulo 6 parecen indicar que la persona que toque una ofrenda de grano o una ofrenda por el pecado, que siempre es un animal o era un animal, se santifica
automáticamente. Eso parece que es lo que estamos leyendo en Levítico capítulo 6, del 24 al 27. Vamos a leerlo. Y habló Yahweh a Moshe, a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto, será degollada la víctima por el pecado en presencia de Yahweh. Es cosa santísima. O sea, esa ofrenda es consagrada para él. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. En lugar sagrado la comerá, dentro del atrio de la tienda de reunión. Pero miren qué interesante, todo lo que toque en su carne quedará consagrado. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás lo que fue salpicado en un lugar santo. Qué interesante esta palabra, ¿verdad? Volviendo al verso 27, todo lo que toque en su carne quedará consagrado. ¿Qué significa esto? Nos parece extraño que el que entrara al tabernáculo y tocara la ofrenda de harina o el animal quedaría santificado así porque sí. Eso tal parece que es lo que estamos leyendo. ¿Eso es realmente, yo les pregunto, lo que nos está enseñando la Torá en este pasaje? Les doy un segundo para que mediten. Estos pasajes que acabamos de leer, estos versos bíblicos, en realidad no se refieren a una consagración por el mero hecho de un toque casual, sino que nos explica o nos presenta con un principio bíblico bien tremendo. Los sabios explican que la consagración ocurre únicamente cuando algunos de los partículos del sacrificio, el sacrificio se llama el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio más santo. Entonces, cuando un partículo o algo de ese sacrificio se transfiere a la persona o el objeto que les toca, entonces ese objeto o persona queda consagrada. Y les voy a explicar a qué me refiero. Por ejemplo, si el sacrificio por el pecado se está cocinando en una vasija de barro, la naturaleza porosa, o sea que el barro tiene poros, de la vasija hace que de manera inevitable se absuelva algo de la carne que se está ofreciendo por el pecado, si es que se está cocinando en una vasija de barro. Y como resultado, la vasija cobra o en ella se manifiesta esa misma santidad, esa misma consagración del animal que se está ofreciendo. Yo espero explicarles esto bien. La del animal sacrificado, y no se puede remover entonces del santuario o no se puede usar para ningún otro uso más que para ese sacrificio, porque esa vasija pudo absorber la sangre, así que se vuelve como parte del sacrificio, parte del animal sacrificado, que es santo. Por eso la Torá nos dice que después de ofrecer el animal sacrificado en una vasija de barro, la vasija se tenía que quebrar, se tenía que botar, porque ya no podía servir en ninguna otra capacidad. Aquí hay un principio tan profundo, hermanos, que yo me pongo bien excited, bien emocionada. Vamos a leer sobre este principio en Levítico 6:28. Lo que hemos estudiado, yo no he estudiado mucho, pero hemos empezado a estudiar la Torá. Nos vamos dando cuenta de unos patrones bien tremendos sobre nuestro Dios, sobre nuestro Elohim, que es cuando nosotros lo alabamos y lo adoramos y decimos Kadosh, 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 que Él es santo, 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 y que Él hace una separación
Él santificó el séptimo día, por lo tanto, Él hace una separación con fuego, por eso prendemos dos velas o unas cuantas velas, porque Él separa el séptimo día y lo santifica, lo declara un tiempo santo, un tiempo diferente. Bueno, hemos aprendido que así hace con todo. Cuando un vaso de él, vayan pensando, porque a lo mejor usted se considera un vaso de él, cuando él lo separa para el uso de él, para un uso santo, pues no se puede usar ese vaso para ninguna otra cosa, porque el Eterno no lo permite. Eso nos cuesta mucho entenderlos a veces porque queremos usar los vasos sagrados dentro de la quejilá y fuera y para diferentes cosas. Y los pastores y los ministros nos enseñan que no se puede. Y uno dice, ay, qué estricto, qué estricta, qué religioso. Ay, qué bobería si ya Yeshua vino y eso se acabó. Pues resulta ser que no. Resulta ser que los vasos de Yahweh son vasos de Yahweh, separados y consagrados para Él. Y no podemos mezclar lo que tiene un uso terrenal, mundano, para otros dioses, con lo que se usa para el servicio a Yahweh. Bueno, eso fue un paréntesis. Vamos a leer Levítico 6:28. A ver lo que dice sobre la vasija de barro. Dice que la vasija de barro en que sea cocida el sacrificio, la carne, será quebrada. Pero si se cuece, si se cocina en una vasija de cobre, esta será fregada, la podemos lavar y enjuagarla con agua. ¿Por qué? Porque la vasija de cobre no es porosa como la vasija de barro. Se le puede quitar, se le puede sacar todo, partícula, toda sangre, toda carne. Por lo tanto, se podía lavar y volver a usar, pero la vasija de barro se tenía que quebrar y ya no se podía usar más. Una vasija de bronce, pues no es porosa y se puede lavar y se puede limpiar y se puede usar para otros propósitos. Similarmente, leímos aquí en Levítico 6 un vestido sacerdotal, una vestimenta sacerdotal, en el que alguna sangre de la ofrenda del pecado le salpicara, tiene que ser limpiado dentro del santuario antes de que pueda ser removido. No puede salir del santuario hasta que esa sangre santificada sea removida. ¿Por qué? El mismo principio, porque el vestido cobra o se vuelve, no lo sé explicar bien en español, pero como que se vuelve parte de y se santifica tanto como el sacrificio de donde vino la sangre. Estas leyes nos hablan tanto de los atributos de Yeshua, de Yahweh. Nos ayudan a comprender la diferencia entre lo profano y lo santo y lo común. El Eterno ve a los objetos y ve a todo lo que nos rodea de esa manera. O es común para un uso diario en el doméstico o de negocios, o es un objeto santo usado para el servicio a Yahweh, o es un objeto que se usa para pecar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es algo profano, pero nunca se pueden mezclar las cosas. Esta ley, la ley de las vasijas de barro, nos recuerda a un pasaje en el Pacto Renovado, lo que llamamos Nuevo Testamento, del rabino Saúl o Rab Shaul, el apóstol Pablo. Se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4. Miren qué interesante, teniendo en mente lo que acabamos de leer sobre la ley de la vasija de barro. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro tenemos usted y yo? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua,
para que también la vida de Yeshua sea manifestada en nuestro cuerpo. Así que aquí entendemos que tenemos un tesoro. Nuestro tesoro es Yeshua, es su muerte y resurrección en vasos de barro y nos compara a nosotros con vasos de barro. Qué interesante. Estuvimos leyendo sobre esa ley de los vasos de barro, de las vasijas de barro en Levítico hace unos minutos. Nos compara a nosotros, los creyentes en Yeshua, a las vasijas de barro que contienen un precioso tesoro. Y aunque nuestros cuerpos mortales son temporarios, sabemos que estamos en este cuerpo por un tiempo determinado, es como una vasija de barro. El tesoro que contiene adentro es inmortal. Lo que nosotros tenemos por dentro sí que no se muere. El tesoro que contenemos dentro es la muerte y la resurrección de Yeshua. No es una perfecta analogía lo que les acabo de compartir, pero la ley de los vasos de barro que se usaban para cocinar la ofrenda por el pecado tiene alguna similitud con este verso que leímos de Rab Shaul. Una vasija de barro que se usaba para cocinar la ofrenda del pecado por el pecado ya no era una simple vasija de barro. Ya cuando se usaba la vasija de barro para cocinar la ofrenda por el pecado, ya entonces no era una simple vasija de barro, se volvía algo santo, conectada con la ofrenda por el pecado, ya era una vasija santificada. Yeshua se puede comparar a la ofrenda por el pecado en su muerte y resurrección. Nosotros somos como las vasijas de barro que contiene ese fabuloso tesoro. La presencia de Yeshua dentro de nosotros nos consagra para siempre. Aunque todavía no ocupamos, o todavía, perdón, ocupamos estos cuerpos mortales, estas no son vasijas de barro ordinarias. Nosotros no somos vasijas comunes y corrientes, somos santas porque lo que tenemos adentro es la presencia de Yeshua mismo. Nosotros somos santos, somos santificados por lo que contenemos dentro y no debemos de participar ni ser usados por ningún o para ningún otro uso. Y ese es el segundo punto. Ya hemos hablado de la ley de las vasijas de barro y también el primer punto de esta noche también que tocamos fue que hay una ley de restitución. Y ahora quisiera compartir con ustedes un tercer punto, un tercer principio que leemos en esta paracha Sav. Y la leemos en Levítico 6, del 12 al 13. Miren qué interesante lo que estamos estudiando esta semana. Levítico 6, 12 y 13. El fuego, en tanto, el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños o leña en él cada mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Verso 13, un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Los sacerdotes tenían que mantener el fuego encendido sobre el altar todo el tiempo, continuamente, no se podía apagar. Nosotros los que hemos sido creyentes hace muchos años, pues hemos cantado sobre esto, ¿verdad? Muchas veces sobre el fuego en nosotros que no se puede apagar, pero sin entender de a dónde viene eso, y viene de esta escritura y de estos mandamientos. Del altar del Eterno dentro del tabernáculo y después dentro del templo, donde ardía un fuego continuo y no se podía apagar. Los sacerdotes tenían que mantener eso todo el tiempo sin apagarlo. Ellos tenían que poner leña o madera cada mañana y ellos lo atendían todo el día, asegurándose que no se apagara. Esto era esencial para presentar las ofrendas quemadas diarias, porque habían ofrendas que se llaman ofrendas quemadas que tenían que arder
todo el tiempo hasta que se consumía. Y esto formaba una parte muy importante del trabajo del ministerio sacerdotal dentro del tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante? Porque esto era parte de la intercesión sacerdotal diaria por Israel dentro del tabernáculo. Para que el fuego quemara continuamente, los sacerdotes no se podían desconcentrar, no se podían eh, eh, o sea, tenían que estar concentrados en el ministerio, en su trabajo. Además de todas las otras tareas, ellos tenían que ser diligentes en mantener este fuego encendido, continuo. De lo contrario, las ofrendas quemadas diarias no se podían presentar. Recuerden que ellos presentaban estas ofrendas como una intercesión delante de Yahweh por el pueblo que presentaba, que iba al tabernáculo con su ofrenda. Hoy en día no hay templo funcionando en Israel, ni sacerdocio levítico, ¿verdad? Hoy en día sabemos que no lo hay, pero siguen existiendo unas muy valuables lecciones, unas lecciones muy valiosas que podemos aprender de esta porción bíblica y de estas instrucciones aún hoy en día cuando lo estudiamos, cuando lo leemos. Los sacerdotes que formaban parte de los ministros de Israel, se les dieron estas instrucciones, perdón, como parte de su continuo ministerio y como parte de una intercesión continua por el pueblo que ellos tenían que hacer. De la misma manera, los ministros, los pastores, los ministros, los maestros de hoy en día y los profetas tienen que mantenerse fieles en su servicio, fieles y firmes, porque ese es el mensaje que leemos principal en Levítico, cuando leemos que había un fuego continuo. Habla de una perseverancia, habla de una firmeza, habla de lealtad al Señor, de fidelidad a Yahweh. Y estos ministros de hoy en día, nosotros, los ministros de hoy en día, nos tenemos que mantener fieles en nuestro servicio al pueblo de Dios. Escuchemos las instrucciones de Pablo a Timoteo, que era uno de los ministros jóvenes en la congregación de Éfeso. Se encuentra en Efesios, no, perdón, Primera de Timoteo 4, 12 al 16. Primero de Timoteo 4, 12 al 16. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Mientras voy en su viaje, iba Pablo, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Además de dedicarse al estudio, la lectura, la predicación, la exhortación, la enseñanza, los ministros de hoy en día deberían de permanecer en la continua intercesión por el pueblo del Eterno. Esa es nuestra responsabilidad. Los sacerdotes levíticos lo hacían a través de sus ofrendas diarias. Los sacerdotes modernos de hoy lo hacen, o de estos tiempos, no los debo de llamar modernos, porque el Señor no cambia. Pero los sacerdotes de estos tiempos lo hacen a través de su firmeza en oración. En Efesios 1:16 vemos el perfecto ejemplo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Rab Shaul, un rabino y un apóstol, pues nos da un perfecto ejemplo de cómo por cada quejilá, por cada congregación, por cada grupo de hermanos, él no paraba de orar por ellos y los mencionaba en sus oraciones. Y todo pastor, ministro, líder, debe hoy en día, intercesor, debe de hacer lo mismo, permanecer fiel y firme
sin que dejar que el fuego se apague, el fuego del altar. Filipenses 1 de 3 al 4 dice, doy gracias a mi Elohim cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos ustedes. Otro ejemplo más, a otra congregación eh, de creyentes en Yeshua. Colosenses 1:3. Damos gracias al Elohim, el Padre de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, orando siempre por vosotros. Vemos ejemplos en las escrituras sobre líderes, grandes líderes, y cómo siempre oran por el pueblo, oran por los hermanos. Tenemos instrucciones de orar sin cesar, de orar, de llevar las cargas los unos por los otros. Y ese es nuestro trabajo ahora, que se parece o es la que va paralela, ¿verdad? Al trabajo del sacerdote cuando había un sacerdocio levítico, que era presentar ofrendas por los pecados del pueblo, presentar ofrendas dando gracias, presentando ofrendas de paz, etcétera, por el pueblo, siempre intercediendo delante de Yahweh por un pueblo. Claro, este mensaje, esta enseñanza no es solo relevante para los ministros o líderes, porque todos, y esto lo hemos estudiado, somos llamados templo del Espíritu de Santidad. Eso lo hemos dicho muchas veces, no se nos ha llenado la boca. Nosotros, yo soy templo del Espíritu de Dios. Bueno, un templo que tiene al Espíritu de Dios es un templo donde no se apaga el fuego. Quiere decir que hay una continua alabanza y una continua oración. ¿Y por quién oramos? Pues tenemos la obligación de orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros familiares en la fe. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el fuego del altar de Dios en nuestros corazones ardiendo continuamente. Todos, todos, todos tenemos que ser diligentes en nuestro servicio a Dios y a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Perdón, es lo que quise decir. Debemos de ser diligentes. En esta paracha leemos mucho de la palabra continuo, con firmeza, perpetuamente, todo el tiempo. Y vemos el perfecto ejemplo de cómo el servicio al Eterno debe de ser un servicio firme y continuo y todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues intercediendo por nuestro prójimo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Regocijaos siempre, orad sin cesar. Mire qué consejo, es bíblico y lo vemos en la Torá. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para vosotros en Yeshua, el Mesías. Todos los días, todos los días. Y ese es el tercer principio bíblico, que de la misma manera que el fuego, pues no se podía apagar sobre el altar en el tabernáculo, hay un fuego en usted y en mí que no se puede apagar, no lo podemos dejar apagar. Y la evidencia de ese fuego es la alabanza y la oración, la continua intercesión los unos por los otros. En esta noche preciosa hemos leído y hemos estudiado sobre la restitución, de cómo el Eterno espera que su pueblo, no todo el mundo, Él está hablando a su pueblo, a Israel. Él espera que su pueblo, pues cada vez que haga un daño, y a veces lo hacemos sin querer, sin darnos cuenta, pero cuando nos enteramos que un hermano tiene algo en contra de nosotros, pues tenemos que restituirle el daño que le hicimos. Y eso se encuentra en Levítico, donde estamos estudiando esta semana. Aprendimos que no solamente debemos de restituir, sino que tenemos que añadirle a esa restitución. Si hemos robado y ese robo o ese daño tiene un valor monetario, pues le tenemos que añadir a ese fraude, por así decirle. También y no solamente tenemos que restituir dinero, a veces tenemos que restituir
otras cosas, otras áreas, la reputación de alguien, o tenemos que corregir algo que dijimos que estuvo fuera de lugar, o tenemos que hacer restitución en una relación, quizás que donde cometimos errores. Y ahora que conocemos Torah, nos hemos dado cuenta que no lo hicimos bien. Entonces el Eterno nos manda que antes que llevemos nuestra ofrenda al altar, y ahora pues pensamos que es antes de dar ofrendar en la congregación, ¿verdad? Pero también traer una ofrenda de alabanza o de oración, pues el requisito es hacer las paces, restituir eh, a nuestros hermanos, a nuestra familia y a todo a nuestro prójimo. Así que aprendimos sobre la restitución en esta paracha. También sobre la ley de las vasijas de barro. Qué emocionante, porque somos comparados a vasijas de barro y cuando se usaba una vasija para presentar una ofrenda, esa vasija se santificaba, se consagraba para ese uso específico. Tanto así que el Señor le dice a Moisés, después que se usa, se tiene que quebrar, no se puede usar para más nada. Y eso nos da un mensaje tan poderoso, ¿verdad? De la consagración que espera el Eterno de su pueblo. Y cómo nosotros somos vasijas de barro y que somos consagrados y santificados por el precioso tesoro, la presencia de Dios que habita dentro de cada uno de nosotros. También aprendimos sobre el fuego continuo, sobre el altar del Eterno. Espero que el repaso de estos principios de Torah pues que se encuentran en la Parashá Tzav, les haya servido y sean aplicables, ¿verdad? A nuestras vidas aún hoy en día. Yo sé que lo son. Y que esto nos sirva para que nosotros podamos vivirla y enseñarla y seamos de bendición a otros, a nuestra familia y a nuestra congregación de parte de los pastores, de los líderes y de los hermanos de Primicias Ministries en Hialeah, Florida. Los saludamos y les invitamos a que se unan con nosotros. Nos vamos a estar reuniendo o nos estamos reuniendo los miércoles a las 8 de la noche para aprender sobre las bases fundamentales de las raíces hebreas. Muy interesante la clase con el pastor Diego Higuita y el pastor Santos Delgado. También nos reunimos los sábados para cada Shabbat a las 5 de la tarde. Si usted desea unirse con nosotros, alabar al Eterno, a escuchar una palabra, a terminar, a culminar nuestro Shabbat cada sábado a las 5, pues se puede unir a nosotros. Estamos localizados en el 10200 Northwest 80 Avenida, Hialeah, Florida 33016. 10200 Northwest 80 Avenida. Los esperamos con brazos abiertos. Si usted está escuchando la voz del Eterno diciendo, regresa, regresa a casa, te estoy esperando, te quiero ministrar mi palabra porque ya conoces a Yeshua y quieres pues subir a otro nivel de conocimiento para que conozcas al Padre aún con más intimidad, pues únete a nosotros. Tenemos una familia preciosa que quiere conocerte. El Eterno los bendiga grandemente en esta noche. Yo espero que con la palabra que hemos repasado, pues tengamos en qué meditar en esta noche antes de irnos a dormir. Shalom, shalom a todos.